Bueno, un cordial saludo para todos y todas. Queremos en esta oportunidad agradecer de manera muy especial la participación en esa entrevista del presidente, digamos que es el secretario general, el señor Carlos Noé Santos Urías, quien actúa como secretario general del Sindicato Nacional de Empleados del Hospital General San Juan de Dios de Guatemala. Entonces, como les decía, queremos con esa entrevista conocer un poquito el sindicato para efectos de conocerlos, saber cuáles han sido sus principales logros, dificultades, etcétera, etcétera. Entonces, Carlos Noé, muchas gracias por aceptar esta invitación y cuéntanos un poquito cómo nace la asociación, cuál ha sido su historia, ¿sí? Para efectos de nosotros conocerla. Sí, muchas gracias, no, al contrario, gracias a ustedes por permitirme comunicar con todos. Pues en nombre del Comité Ejecutivo del Sindicato San Juan de Dios, pues reciban también un saludo fraternal desde Guatemala. Nosotros somos un sindicato que inicia dentro del Hospital General San Juan de Dios, que es uno de los hospitales más grandes de Guatemala, un hospital escuela y un hospital de referencia a nivel nacional, con múltiples especialidades que no cuenta otros hospitales. Este hospital, como el Hospital Roosevelt, es uno de los más grandes. Y nosotros nacemos aquí en el Hospital San Juan de Dios. Tiene una historia nuestra organización. En la época del conflicto armado, pues esta era una asociación de empleados, ya que era mal visto decir que era un sindicato, pero inicia el sindicato aquí en el San Juan de Dios. Posteriormente, después de esto, pues nos toca a nosotros entrar al relevo de la dirigencia de esta organización. Éramos un sindicato y cuando nosotros iniciamos, pues aquí no sabíamos realmente a lo que nos estábamos metiendo como dirigencia, ya que no teníamos experiencia, nada de esto. Salimos y empezamos a ver y hacer un análisis de cuál era la problemática en general y cuáles eran los factores que generaban una problemática para los trabajadores. Y pues empezamos ya convertidos como un sindicato, siempre local. El Hospital General San Juan de Dios cuenta alrededor de más de 5,000 trabajadores y pues la mayoría de estos trabajadores del Hospital San Juan de Dios estaban afiliados a nuestra organización. Cuando nosotros iniciamos, pues veíamos que dentro del sector salud, pues no se había negociado un pacto colectivo que nosotros en ese momento creíamos que era la solución para muchos conflictos y muchos problemas de los trabajadores en ese momento del Hospital San Juan de Dios. Iniciamos a ver y a estudiar y a investigar qué era un pacto colectivo. Nos encontramos con un pacto que era pacto colectivo y que era un convenio colectivo. En ese entonces nosotros realmente no entendíamos cuál era la diferencia entre un convenio y un pacto, porque como les digo, éramos novatos en esto, no conocíamos qué era el sindicalismo, no sabíamos qué era una asociación. Pero bueno, el compromiso, que creo que es uno de los factores que debe de tener cada uno de los directivos que va a asumir un cargo, debe haber un compromiso, y nosotros decíamos que debe de haber compromiso y debe de ser asumido, no impuesto, para poder llevar a cabo los proyectos que se tienen. Cuando nosotros iniciamos, pues lo primero que hicimos fue una planificación para 5 años. En esta lo primero que definimos qué tipo de sindicato queríamos hacer, o qué tipo de asociación, o qué tipo de grupo de trabajadores queríamos ser. Si queríamos ser un sindicato, pues
que únicamente velara y exclusivamente viera las cuestiones laborales, o queríamos trascender más allá de esta situación. Ahí empezamos a investigar y concluimos de que teníamos que ser un sindicato sociopolítico, ya que todas las acciones que como organización sindical realizamos, pues tiene que ver con la política, y para poder hacer las transformaciones tenemos que tener una incidencia política en los aspectos de la vida cotidiana de la nación. Definimos ciertas líneas de acción. Dijimos, bueno, vamos a entrar por la cuestión ecológica, vamos a entrar también por la capacitación de nuestros compañeros. En fin, definimos varios puntos que teníamos que empezar a trabajar. Dentro de estos, pues, una negociación colectiva, como les decía, era importante para nosotros, porque nosotros en ese momento definimos que no podíamos ser una organización al estilo problema, venir y lo atenderos. Llegamos a través del pacto colectivo, se normaba la relación laboral, patrono, trabajadores, y entonces iniciamos con eso. Nunca se había negociado un pacto colectivo. Siempre se hablaba dentro del Ministerio de Salud de Guatemala de un convenio, un acuerdo, y nosotros decíamos, bueno, firmas un convenio, firmas un acuerdo, eso va a depender de la voluntad de las autoridades, el poder respetar esos acuerdos y esos convenios. Necesitamos una herramienta que hasta cierto punto pues fuera coercitiva, y donde también pues nosotros los trabajadores nos pusiéramos ciertas reglas y ciertos lineamientos de cómo debe ser esa relación. Muchas veces aquí en Guatemala, no sé allá, pero aquí en Guatemala se cree que el pacto colectivo solo sirve para pedir, pedir y pedir, y que nosotros los trabajadores no tenemos que aportar a la empresa o a la institución. Nosotros creemos de que se debe de aportar. Y tenemos ciertas cláusulas dentro de este pacto colectivo que pues lleva ese componente. Y empezamos a negociar este pacto. Lo tratamos de hacer a través de la vía política, a través de la vía directa, pero nos encontramos con una problemática de la no aceptación, y en ese momento del desconocimiento incluso de las autoridades de que era un pacto y para qué servía un pacto. Y de esa cuenta pues nos vamos por la vía judicial. Negociamos nuestro primer pacto colectivo, que por la falta de experiencia, creo yo, no fueron una gran cantidad de artículos y capítulos dentro de este pacto. Fue un pacto simple, un pacto de 42 artículos, donde la mayoría pues, recogía algunas cuestiones que ya estaban contempladas en las leyes de Guatemala, pero nosotros dijimos es el inicio. Eso nos ayudó a tener el conocimiento, pero lo importante fue que nosotros comprendimos que hay que planificar, todo se debe planificar, pero sobre todo, todo lo que se hace se debe de evaluar, ya que entendimos que si haces una actividad pero no la evalúas, hasta cierto punto el 50% de esa actividad es perdida, porque sea buena o sea mala, hay que evaluarla. Si es buena es para superarlo, y si es mala es para mejorarlo. Eso lo hemos entendido. Empezamos a hacer una capacitación masiva con nuestros afiliados, pero esos tipos de capacitaciones, pues nosotros al final, en este punto en el cual estamos, creemos que la mayor capacitación que puede tener un afiliado es la motivación a la participación activa dentro de las actividades que uno va realizando. Negociamos nuestro primer pacto colectivo, no nos fue muy bien, no logramos ninguna cuestión económica,
Y nosotros hemos comprendido que, por ejemplo, los afiliados, los asociados, pues uno de los factores que los motiva es una cuestión económica, un incentivo económico, dinerario o no dinerario, decimos nosotros, que puede reflejar en un incremento salarial, pero que también puede reflejar en mejorar las condiciones laborales que al final van a representar, por ejemplo, en que el dinero, el salario, pues sea mejor administrado. Por eso, por ejemplo, dentro de nuestra estrategia fue crear una guardería dentro del Hospital San Juan de Dios, donde las madres trabajadoras llevan a sus hijos, administrada por la organización. Nosotros somos los responsables y nosotros velamos porque los hijos de los trabajadores pues estén bien atendidos. Hemos entendido esa parte. Otra de las cuestiones que dentro de nuestra planificación dejamos es que debemos de escuchar al trabajador, qué es lo que realmente quiere, no es lo que uno hemos entendido en este punto, que no es lo que uno piensa, que es lo que quiere el trabajador, sino que es aprender a escuchar qué es lo que realmente el trabajador quiere. Muchas veces uno cree de que con solicitar algo o pelear algo, decimos aquí, pues vamos a tener la aceptación del trabajador y muchas veces el trabajador no está pensando en eso, aunque uno crea de que eso es lo que quiere. Y entonces hemos entendido que uno de los principios es saber escuchar al trabajador y analizar lo que a uno le están diciendo para poder desarrollar lo que el trabajador pide, que lo que el trabajador requiere. Por eso es que nosotros, bueno, por ejemplo, a un principio, nosotros creíamos que el trabajador quería que se negociara un pacto colectivo, pero a la larga, antes de negociar un pacto colectivo, habían pequeñas cosas que teníamos que resolver y esas pequeñas cosas que resolves te llevan a grandes cosas y a grandes triunfos y a grandes logros. Como es, por ejemplo, nosotros aquí lo de una guardería administrada por el sindicato, financiada por los propios trabajadores, autosostenible y autoadministrable. En otros lugares, por ejemplo, hemos encontrado de que viene, se negocia en un pacto colectivo, una guardería igual que nosotros, y es financiada y es vista por el patrono, pero esas guarderías están con todos los insumos necesarios, pero no se desarrollan, no llegan a desarrollarse. Y tienen cierto tiempo de vida, luego terminan y ya la guardería se desaparece. Nosotros hemos logrado mantener esta guardería funcionando. Vemos ahora niños que se han acercado, dicen yo estuve en la guardería, y creemos que es como hacerle conciencia al trabajador y enseñarle a apreciar lo que cuesta, ¿verdad? Para que siga funcionando. Entonces, antes de eso, nosotros veíamos y al hacer el análisis dijimos, bueno, no era solo de entrar a negociar un pacto colectivo, sino que era resolver ciertas cuestiones antes, cuestiones muy básicas. Igual aquí creamos lo que es una despensa de consumos básicos para los trabajadores. Y esta se ha ido transformando en otros servicios que se le da a los trabajadores, y hemos aprendido a escuchar. Posteriormente, pues nosotros venimos y negociamos un segundo pacto colectivo, y a la par de esta negociación de pacto colectivo, pues nosotros veíamos que uno de los elementos que no terminábamos de satisfacer a nuestros compañeros
pues era la negociación económica, ¿verdad? Veíamos ciertos tropiezos y pues haciendo la evaluación de las actividades y hacia dónde íbamos, pues vimos que eso era un elemento que había que entrar y logramos, a la par de negociar un pacto colectivo, logramos negociar un convenio colectivo en el cual llevaba únicamente componentes económicos como solicitar un incremento salarial, solicitar un incentivo económico, solicitar unas becas para los trabajadores y fue avanzando, fue avanzando. A la par íbamos negociando el pacto colectivo y a la par íbamos negociando lo que era este convenio colectivo. Terminamos de negociar el pacto colectivo y terminamos de negociar el convenio colectivo en dos vías diferentes. En ese logramos el incentivo económico y ya la gente empezó a ver de que las cosas, cuando uno les dice y llevas una planificación, pues hay que cumplirlas, aunque uno se lleve pues 1, 2, 3 años, pero lo importante es mantener la lucha y mantener informado al trabajador. Y de esa forma es como se va desarrollando la participación. Los demás hospitales, al ver que nosotros teníamos ese trabajo, pues empiezan a solicitarnos la forma de ver cómo se podían afiliar a nuestra organización. Aquí existían varios sindicatos en Guatemala, se dice que son alrededor el gobierno dice 56, o los detractores de las organizaciones sindicales dicen que en el Ministerio de Salud hay 56 sindicatos, que pues a la larga, viendo la cantidad aproximada de 66,000 trabajadores, pues no serían muchos. Pero ven que son demasiados sindicatos, pero nosotros hicimos un estudio y un análisis y nos preparamos para defender la tesis de que no es malo estar organizado. Lo malo es cuando utilizas esa organización para fines que no puedan llevarle beneficio a los trabajadores. Pero haciendo la investigación, nosotros encontramos que realmente dentro del ministerio hay 12 sindicatos activos y existimos 2 sindicatos mayoritarios o con mayor número de afiliados y 3 sindicatos a nivel nacional. Entonces, nosotros empezamos a ver, bueno, nos pedían, miren, necesitamos que nos apoyen, ¿qué podemos hacer? Nosotros pues decíamos, miren, nosotros les ponemos la opción, bueno, analizamos nuestros estatutos y nos convertimos en un sindicato a nivel nacional. Entonces, se hizo una reforma de estos estatutos, precisamente cuando estábamos negociando nuestro segundo pacto colectivo. Nosotros hemos negociado 2 pactos colectivos, hemos negociado 2 laudos arbitrales y 3 convenios colectivos. Todos buscando el beneficio de los trabajadores. Y entonces, bueno, la única opción que había para poder que otros pues se adhirieran con nosotros era la reforma de los estatutos y entonces ya nos convertimos en un sindicato a nivel nacional. Logramos un incremento que es de 1,000 quetzales al salario de los trabajadores. Como éramos sindicato local, pues fue aplicado únicamente para los trabajadores del Hospital General San Juan de Dios. Y ahora nuestra lucha pues es conseguir un incremento salarial para todos los trabajadores del ministerio y tener una negociación que beneficie a todos los trabajadores. Pero aquí lo importante fue que nosotros nos trazamos definimos cuál era nuestra misión y cuál era nuestra visión. ¿A dónde estábamos? A ver realmente en dónde estábamos. Porque nosotros como sindicato, pues iniciamos con alrededor, cuando nosotros tomamos el sindicato, éramos alrededor de 211 trabajadores afiliados. A la fecha, pues
hay alrededor de 11.811 afiliados a esta organización y seguimos creciendo. Y uno de los puntos fundamentales que yo digo es que, bueno, nosotros le hemos hablado a nuestros afiliados con la verdad. Creo que este es un factor que debemos de desarrollar nosotros los representantes. Y nosotros nos presentamos como los representantes de los trabajadores, no de los directivos de los trabajadores. Porque a veces la gente empieza a creer de que como sos directivo vos tenés que decir qué es lo que el afiliado o el asociado tiene que hacer y no, y es al revés. Y cuando te ubicas como él, nada más como el representante, pues debes de comprender que tenés que hacer lo que ellos te indican, lo que ellos te dicen. Y nosotros decíamos, miren, nosotros siempre tenemos que decir la verdad, aunque la verdad no sea lo que quieren escuchar los afiliados. Si se dice, miren, no se puede lograr el aumento, no se puede lograr la petición o no lo vamos a conseguir, pues hay que decírselo, ¿verdad? Si no es factible y si es factible, pues hay que decirlo. Pero aún uno diciéndole y sabiendo de que no es factible, nuestra obligación debe de ser buscarle la solución y plantearles el escenario a nuestros afiliados. Eso es importantísimo, el plantearle cuáles son los posibles escenarios y cuál es el camino que se debe de recorrer y qué es lo que se tiene que hacer. Y hacerle entender al afiliado de que, por ejemplo, los representantes en el comité ejecutivo del sindicato, pues somos 9. Somos 9 y hay 11,000 afiliados. Entonces yo les digo, ¿quiénes son más? ¿Quiénes son los que deben de tomar las decisiones? Y así es como hemos ido creciendo. Ya tenemos filiales, porque nuestro sindicato se compone de filiales, subfiliales y secciones, dependiendo la cantidad de afiliados que se tenga en los puestos, centros y hospitales aquí en el ministerio, o sea, en los departamentos. Pero ya, gracias a Dios, contamos en los 22 departamentos, contamos con representación, o sea, a nivel nacional estamos en todos los departamentos de Guatemala, que son 22, con representación de filiales, subfiliales y secciones. Entonces, hemos avanzado y hemos trabajado, pero eso debe ser un compromiso asumido de los representantes y los que estamos al frente del análisis de las acciones que se deben de realizar. Eso es importante. Cualquier organización que quiera superarse, cualquier organización que quiera crecer, debe de saber en dónde está parado y hacia dónde tiene que ir o hacia dónde quiere llegar, qué es lo que quiere hacer. Y en el ínterin de saber en dónde estás, a dónde vas, debes de saber cuál es el camino que debes de seguir. Como dijo Facundo Cabral, si sabes el camino, ¿para qué te vas a ir por las banquetas? O sea, debes de tener bien definido eso, ¿ya? Para poder crecer si realmente quieres crecer, porque también es válido el saber de que vas a hacer un sindicato local, está bien, pero lo que sí debes de entender es que debes de saber, porque si sos un sindicato local, tenés que también saber hasta dónde querés llegar, ¿ya? Y tenés que definir realmente por dónde te vas a ir y cómo lo vas a hacer. En el camino, uno se encuentra con tropiezos, en el camino uno se encuentra con alegrías, tristezas, pero el ánimo es el que debe de perseguir y hay que hacer las cosas. Yo les digo a los representantes de las filiales, muchas veces uno haciendo las cosas queda mal, no se diga no haciéndolas. Y uno lo debe de hacer muchas veces, no por lo que va a decir el afiliado, sino que por nosotros, los que estamos al frente. Nosotros hemos crecido, como les decía, hemos logrado muchas cuestiones. En una de las
últimas que precisamente hoy teníamos una conferencia de prensa donde otras organizaciones se han sumado a la de nosotros. Un área de los profesionales del ministerio se sumó a la organización, se hace alianzas para buscar objetivos en común. Esto es importante porque los profesionales en este ministerio pues son muy reacios a hacer alianzas con otro tipo de organizaciones por el aquello de que, bueno, yo soy el doctor, yo soy el especialista, yo soy el licenciado, ¿cómo me voy a unir con una organización que si bien nosotros, por ejemplo, también tenemos doctores, especialistas, técnicos, licenciados y todo esto, pues tenemos nuestra mayor fuerza, es el área de enfermería. Y muchas veces dicen, bueno, no nos unimos, pero, perdón, hemos logrado eso y hemos entendido cuando iniciamos, pues teníamos un asesor, el licenciado Enrique Torres Lezama, que nos guió en los primeros pasos y nos decía siempre, el fuerte se va a aliar con el fuerte, va a negociar, aliar con un débil, van a imponerle y al débil se le va a decir qué es lo que tiene que hacer. Entonces, tenés que buscar siempre ser una organización fuerte para poder negociar, porque si no, únicamente te van a querer venir y pues imponer las cuestiones. No vas a hacer una negociación, no va a ser una negociación, sino que va a ser una imposición. Lo hace el patrono, lo hacen otras organizaciones y entonces tenés que buscar eso. Y si te alías con una organización más fuerte, que no sea, que no tenga la misma fortaleza, pues no vas a pasar de ser furbón de cola. ¿Ah? Entonces, tus puntos, pues sí van a estar ahí, pero van a ir atrás, van a ir dependiendo de la dinámica y la sinergia que otros le puedan imprimir a una acción. Y bueno, eso lo entendimos, lo tratamos de siempre poner en práctica, de ir cada vez fortaleciendo y entender que uno suma, dos suma, tres suma, y te fortalece en 4, te fortalece en 5, te fortalece 1. La cosa es sumar, sumar y sumar más a la lucha. Y eso es lo que hemos hecho. Hemos tenido grandes creciendo en un tiempo mencionado y hemos entendido un tiempo en el sindicato y cuando el patrón el mayoritario fue campaña en la cual se nos daran y pues nos quedamos trabajadores afiliados nada más y nuevamente empezamos a decir, bueno, somos 110 los que se quedaron con nosotros, estos son los que están con nosotros, estos son nuestros afiliados y con esto contamos. Y no podemos venir y decir, híjole, nos destrozaron, nos desboronaron, nos desarticularon. No, lo que dijimos fue, bueno, aquí ya sabemos quiénes somos, en dónde estamos y vamos nuevamente para arriba, para adelante y empezamos nuevamente poco a poco
Y fue cuando definimos esto, y es cuando se empezaron a afiliar más, entendimos también de que como organización sindical, como grupo de trabajadores, pues si bien pedimos, pues no tenemos que únicamente llegar a pedir, podemos llegar a salarial y hacemos la asamblea y decimos, miren cuánto pedimos. Y alguien dice, no, pidamos mejor 2,000. Otro dice, bueno, si vamos a pedir 2,000, ¿por qué no pedimos 5,000 de una vez? Pero a la larga sabes de que no te lo van a dar. ¿Ya? Entonces hemos aprendido que cuando vamos a pedir, pues decimos, miren, venimos a pedir esto, que es lo factible, no son 1,000, pero son 500. No son 1,000, sino aumentos. Hay que conocimiento de causa y efecto, decimos nosotros, ¿verdad? Porque aquí no se trata de venir y pedir, y bueno, y destruir si te comes la gallina de los huevos de oro, y después, ¿qué pasa? No por celebrar una fiesta te comiste la gallina, y mañana, ¿qué? Ya no hay nada, ni los huevos, y tratando hambre por el resto del tiempo, ¿verdad? Entonces, esa es una de las cuestiones. Y ahí la acción, llega uno al diálogo y no le pueden decir a uno que no se puede, y evidencia cuando no se puede o cuando no se quiere. Cuando no se puede, hemos entendido que el trabajo de la organización es buscar el cómo se pueda. Y cuando no quieren, hemos entendido que es convencer a los otros el por qué sí se debe de dar las cosas. Y estar siempre abiertos al diálogo. Entender también que en muchas luchas personas, estar con alguien que pues no lo traga uno por el planteamiento, pero igual después salimos, nos discutimos adentro de la reunión y yo lo miro y llego a saludarlo. Eso debe ser parte de una madurez, como debe ser parte de mostrar que no hay realidad, y que pues es una cuestión ideológica, de que nuestro trabajo es buscar mejoras para los trabajadores y entender que el patrono está para defenderse y para buscar mejoras para ellos y encontrar ese punto de pues, vamos a hacer, decía, que vamos a hacer en la pandemia, tenemos que cerrar, hay cuarentena, no se puede salir, todos no pueden salir a determinada hora, se nos van a empezar a morir nuestros compañeros, no tenemos insumos. Bueno, hagamos el inventario de cuál es la problemática. Y luego yo les digo, miren, compañeros, debemos de entender que dentro de toda crisis hay una oportunidad. El trabajo de nosotros como representantes, pues es encontrar esa oportunidad dentro de todas las crisis que hay. Y esta es una crisis y debemos de encontrar. Y ahí es donde yo les digo, bueno, ¿están dispuestos a que trabajemos? Sí, y en plena crisis, cuando todos estaban encerrados, cuando nadie se pronunciaba, fue cuando nosotros tuvimos más trabajo, porque, por ejemplo, nos llamaban de Cabón, un lugar alejadísimo de la capital. Para llegar hay que llevar un carro, o llegas en carro o llegas en bestia, llegas en caballo.
y nos llamaban y nos decían, miren, aquí están violando nuestros derechos, y ¿será cómo le hacemos? Pues la única forma es que nosotros vayamos, y nos llevábamos 3 días para llegar, pero íbamos y llegábamos y tratábamos de ver cómo se lo solucionaba el problema a los trabajadores. Hace poco estuvimos en Varías, un municipio de Huehuetenango que es colinda con el país de México, una colita del mapa de Guatemala, que son más de 400 kilómetros que hay que recorrer. Bueno, 400 kilómetros pasa, ¿verdad? Pero el problema está en la carretera, ¿no? que es intransitable. Y nos llamaron y nos decían, mire, es que no sé si ustedes van a venir porque somos 18 trabajadores nada más. Mire, compañero, le decíamos nosotros, puede ser uno, puede ser dos. Y alguien dijo, el compañero Orellana dijo, recordando a la Madre Teresa, dijo, el lugar de la persona debe de ser en donde tu hermano te necesita. Y, bueno, me pareció excelente. ¿Están seguros, muchachos? Sí, bueno, nos vamos. 4 días para llegar a hablar con, supuestamente nosotros íbamos a hablar con 18, al final fueron 50 trabajadores. Y encontramos cierta problemática. Que y a nosotros nos decía, miren, no vayan a Varías porque ahí es muy peligroso. No, hombre, miren, ¿qué van a ir a hacer? Les puede pasar. Pero nosotros decíamos, miren, vamos a hacer algo, vamos a hacer por los trabajadores. ¿Cuál es el gran tema del día de hoy aquí en Guatemala? Es buscar la dignificación, y nosotros empezamos en esta crisis sanitaria, empezamos a decir, bueno, busquemos en este momento la dignificación del trabajador salubrista. ¿Y cuál es esa dignificación? Pues un trabajo digno para una vida digna. ¿Y cuáles son los componentes? Bueno, miren, que lo mínimo que está establecido en las leyes, en los convenios, en la Carta Interamericana de los Derechos Humanos, se cumpla con los trabajadores de salud. Y encontramos de que, por ejemplo, en el Ministerio de Salud de Guatemala hay 36,000 trabajadores que no tienen derecho a vacaciones, que no tienen derecho las madres a un prenatal, un postnatal y a una hora de lactancia. Entonces nosotros decimos, miren, esto es injusto, eso no puede seguir en pleno época. Eso diríamos que podría hablarse en la época de la esclavitud, pero hoy no, estamos en una época moderna. Y empezamos a negociar con las autoridades y nos decían, mire, lo que pasa es que el tipo de forma en la cual están contratados, pues establece esas condiciones. Y entonces a nosotros se nos ocurre y le decimos, pero mire, es que eso no es moral, ¿ya? Anteriormente la esclavitud era, y hoy entendemos, era una situación pues denigrante para la persona. Y entonces lo mismo se está dando el día de hoy. Y hemos empezado a luchar por esto y hemos avanzado grandemente con nuestros compañeros, porque ahora buscamos la dignificación de estos más de 36,000 trabajadores que han trabajado por 10, 15, 20 años sin derecho a vacaciones, sin derecho a un seguro social, aún siendo trabajadores del Ministerio de Salud. Y nos han dicho no se puede, pues cuando nos dicen no se puede, nuestro trabajo es encontrar la forma de que sí se pueda. Y hemos avanzado en eso. Hemos encontrado que en el Congreso de la República nos han escuchado. Sí es cierto, no puede, nos hemos reunido y han presentado leyes para venir y tratar de solucionar ese problema, pero entendemos algo y se lo hemos hecho ver a los trabajadores, que si no se tiene la participación de ellos,
pues estas cosas continúan y ese es el trabajo de uno como representante de los trabajadores, el hacerles ver de que nosotros, muchas veces nos dicen, a ver qué va a hacer la asociación por nosotros, o a ver qué va a hacer el sindicato por nosotros. Y nosotros les decimos, es que la junta directiva no es la asociación y no es el sindicato, es que somos todos. Entonces díganme ustedes qué quieren que nosotros hagamos para solucionar. Entonces ahí empiezan, salimos a manifestar. Ok, salimos a manifestar. Y entonces, ya hemos tenido la participación y se han dado el compromiso de los trabajadores. Precisamente el día de mañana nosotros tenemos una caminata, salimos de aquí del Hospital San Juan de Dios, vamos hacia el Congreso y hoy me llamaban algunos compañeros que están saliendo hoy de sus departamentos para estar mañana a las 8 de la mañana ya aquí en la capital. Entonces uno dice, puchica, wow, ¿cómo hemos crecido? Y entonces ya eso uno dice, bueno, vamos bien, pero hay que evaluar, hay que planificar, hay que hablarle a la gente con la verdad, hay que escuchar a los compañeros qué es lo que quieren y cómo lo quieren, porque muchas veces dicen qué es lo que quieren, pero no te dicen cómo lo quieren. Y entonces eso pues nos llena de mucha satisfacción, que hoy nos llamaban, por ejemplo, de Petén, que está igual allá por Belice, me dice, mire compañero, en este momento estamos saliendo, vamos a transitar toda la noche para estar mañana a las 8:30 allá en la capital, de Huehuetenango. Nos decía, mire, vamos y venimos 8 buses. Yo decía, bueno, esperemos que vengan los 8, ¿ah? Y vienen otros y decíamos, miren, me decía una compañera, mire, yo quiero ir, pero solo voy a ir yo, no sé si voy sola, ¿no? Vengas, porque aquí es una cuestión de que hay que sumar. Pero ese es el trabajo de nosotros como organización sindical, como asociación, como grupo de trabajadores, el inyectarles a nuestros compañeros y sobre todo, ¿verdad? No creernos que nosotros como directivos o como representantes, pues tenemos la solución, sabemos lo que se debe de hacer y cómo se debe de hacer. Ahora nuestra organización ha crecido y bueno, y tenemos un equipo de abogados que nos apoya. Tenemos un equipo de personas que nos asesoran en diferentes temas. Cuando es económico, consultamos a uno. Cuando es legal, consultamos a otro. Cuando se trata de procesos, porque debemos de entender los procesos administrativos y nosotros consultamos a alguien que sepa de esos procesos administrativos. Cómo llegar del punto A al punto B en la administración no es lo mismo de cómo llegar del punto A al punto B en lo legal. Muchas veces entender también que en esta de estrategia como de ajedrez, de decir de que muchas veces el camino más rápido y más eficaz es irse en línea recta, ¿no? Hemos entendido de que a veces hay que ir al punto, para llegar al punto A al punto B, del punto A al punto B, tienes que pasar del punto A1, A2, A3, regresas y luego avanzas. Eso también lo hemos entendido y eso lo debe de entender. Y también hay que explicárselo a los afiliados, a los asociados, por qué los propios trabajadores de los resultados, no somos, pero entendemos y estamos hacia dónde queremos llegar. Lo decimos, somos el segundo sindicato y sigamos siendo el segundo sindicato, porque cuando sos el primero, pues, ¿qué
¿qué vas a hacer? ¿Ah? Tienes que tener una motivación de seguir adelante, seguir adelante, seguir adelante, darle incentivos a los trabajadores, venir y decir, miren, unámonos. Y pues en el camino nos hemos topado con cuáles han sido los mayores retos. Pues no ha sido la negociación con las autoridades, no ha sido el gobierno, no ha sido, sino que lamentablemente han sido los propios trabajadores, aquellos de que están en contra y aquellos que no están con uno. ¿Ah? Esos son los mayores retos y otras organizaciones también de los mismos que uno a veces no termina de entender si los estatutos dicen de ellos, si los míos dicen que nos unimos para luchar por el beneficio económico, social y cultural de los afiliados y de sus familias en el artículo número 1, y uno agarra los estatutos de otra organización y dice exactamente lo mismo y el mismo numeral, y entonces dice, ¿y por qué no nos podemos unir? Y uno debe de entender y no debe de caer en ese celo, de decir, yo soy, entonces si yo soy, el otro no puede ser, ¿no? Y hemos tratado de llamar siempre al diálogo. Yo siempre a la otra organización que nosotros decimos tenemos 11,000 y ellos dicen tienen 33,000. Bueno, si nos uniéramos, pues teníamos un monstruo, y que también nos podríamos volver muy peligrosos porque la fuerza y la sinergia que llevamos, pues debería, pues eso no lo. Pero siempre hemos llamado al diálogo, a definir y a luchar por los trabajadores. Uno debe de entender que cuando existen varias organizaciones en un mismo centro de trabajo, pues todo lo que se logre, cualquier organización es beneficio para los trabajadores. Lo que no debe de caer uno es de decir esto. Si yo lo logro, que es únicamente que yo lo logre, el otro que no lo logre, y servir de piedra de tropiezo, porque ahí sí, como dicen, no hay peor cuña que la del mismo palo. Y ese ha sido el mayor reto. Por eso yo me emociono que, por ejemplo, hoy hayamos hecho una conferencia de prensa donde estuvieron el comité ad hoc de profesionales, donde estaban representadas las trabajadoras sociales, donde estuvieran representadas las enfermeras profesionales, que uno dice, bueno, ya somos 4, ya somos 5, ya vamos creciendo, pero eso lo definimos allá de primero, ¿verdad? Cuando se hizo la planificación de 5 años y luego revisamos y dijimos, bueno, esto lo cumplimos, esto es materia superada, esta es materia pendiente, esta la perdimos con 30, esta la ganamos con 75 y esta nos la pasamos desapercibida y ni nos recordábamos. Hemos salido al interior, estamos en el interior, entendemos la responsabilidad que nosotros como representantes tenemos y que estamos para servirles, ¿verdad? A mí a veces yo les digo, miren, mi número de teléfono lo tienen ahí, yo voy a una asamblea, este es mi número, llámenme, si tienen alguna queja, si tienen alguna inquietud, si quieren que los escuche, pues me metí a esto y los tengo que escuchar. Y yo les contaba una anécdota a algunos que les digo yo, me llamaban a las 12 de la noche, si me llaman a las 12 de la noche yo tengo que escuchar, tengo que atenderlos, y me llamaban a las 12 de la noche y me decía la compañera que me llama y contesto y le digo, sí, aló, ay compañero, perdón, no me fijé la hora que era y era las 12 de la noche, no tenga pena, no sé qué estaba haciendo, pues mire compañera, son las 12 de la noche, solo podía estar haciendo 2 cosas, ¿verdad? Y se reía, ay no, perdón, peor si se enojó su esposa, no hombre, las 2 cosas que yo estaba haciendo era una, o estaba dormido o estaba despierto, pero estaba despierto, le contesté, me dice, no, perdone, es que mire, yo estoy de turno y ahorita me tocaba mi PO, o sea, hora de
de comer y encontré este espacio, pero son las 12 de la noche, perdón, no tenga pena. Cuando uno está de turno en la noche, pues piensa que todos están despiertos, ¿va? Entonces, no es lógico, no tenga pena, a ver, cuénteme, ¿qué me llamaba para contarme de que, pues que la jefe, pues la trataba mal y que le aconsejaba yo de que le pudiera hacer y que no sé qué, no, hombre, mire, pues siéntense a la hora del café en una mesa, platiquen y le empezamos a dar. Y alguien me decía, ¿y para eso te llamaron? Pues sí, la gente piensa que uno lo puede estar para escucharlos y solucionarle cualquier cosa. Pues hasta para el amor hay que escucharlo, ¿verdad? Y darles consejos de pareja, de matrimonio y todo eso. Y entonces eso es lo que debe de hacer, creemos nosotros que debe hacer un representante, porque aún no lo ven, como que piensa muchas veces que la gente piensa que uno tiene la solución a todo, ¿verdad? Piensa que uno se la sabe de todas, no puede venir y decir, no me lo sé. Y yo les digo, miren, yo les voy a decir lo que yo sé. Si no me lo sé, yo no me lo voy a inventar. No voy a hacer como que aquel que lo que sé lo digo y lo que no, pues me lo invento. No, si yo lo sé, se lo digo. Y si no lo sé, lo mínimo que yo puedo hacer es decirles, miren, no me lo sé, déjenme, voy a consultar y luego le hago la llamada y le cuento. Pero cumplir todas las cosas. Entonces, pues el sindicato ahora es un sindicato, pues nos voltean a ver y iniciamos con un sindicato local y ahora somos un sindicato a nivel nacional con presencia. Creemos que lo que nos queda es poder llegar a tener esa injerencia, bueno, tal vez no injerencia, sino que incidir, porque quienes tienen 20, 30 años, llegan gobiernos, llegan autoridades, se van y uno se queda. Y muchas autoridades piensan de que se inventaron el agua azucarada y uno dice, no, mire, ya lo aplicaron como 20 veces, eso no funciona. Y se enojan con uno, pero al final le terminan dando a uno la razón. Pues ese somos nosotros como Sindicato San Juan de Dios del Ministerio de Salud del país de Guatemala, compañeros. No, apreciado Carlos Noé, muchas gracias pues, por esta descripción tan detallada, sí, de la asociación, del sindicato de ustedes allá en Guatemala. Nos llevamos conclusiones muy importantes en esta tarde. La primera, que es impactante, es cómo iniciaron y cómo han ido creciendo, lo cual también es como una invitación para pues que los trabajadores también tengan en cuenta que es muy importante eso, que hay que iniciar y hay que crecer. Segundo, creo que un tema también importante y determinante planteado por usted y creo que es categórico y es, por ejemplo, en Colombia no es tan fácil la negociación colectiva, sobre todo en el sector público. Hay unas limitaciones jurídicas, ustedes nos hablan de 2 convenios, de 2 acuerdos, lo cual pues es muy interesante. Tercero, creo que usted nos lo ha dicho expresamente, lo importante aquí son los trabajadores y escucharlos, obtener sus beneficios. Y también creo que hay que resaltar mucho ese tema del diálogo permanente con las instituciones, porque pues también esta es como una invitación, ¿sí? A todos los que nos van a escuchar, digamos, esta entrevista, y es que tengamos en cuenta que pues no solamente es hacer parte de una organización, no solamente es pedirle a los directivos que qué van a hacer por nosotros, sino también una invitación para que pues todos participemos, nos unamos y podamos obtener los mejores beneficios para todos. Apreciado Carlos Noé, muchas gracias por esta entrevista, gracias por haberlo hecho de manera tan profunda, tan detallada. La verdad que escucharlo es algo maravilloso porque pues muestra todo lo que ustedes han hecho y han logrado. Sí, yo pues les compartía, conozco muy bien la realidad de Guatemala, tengo la oportunidad de ser docente,
sí, allá en la Universidad San Carlos de Guatemala. Tengo pues mi doctorado en Derecho del Trabajo en la universidad. Entonces, es un tema que pues quería empezar estas entrevistas, sí, con las asociaciones en Guatemala y pues obviamente agradecerles a ustedes el tiempo, la disponibilidad. Esperamos pues seguir en contacto, seguir reuniéndonos y seguramente invitarlos a nuestras asambleas y congresos, porque si lo tenemos claro es que escuchar a otros, sus dificultades, sus problemas y sus logros, también es una motivación para todos. Carlos Noé, muchas gracias. Un saludo para todos allá en Guatemala, los compañeras o compañeras y como dicen por ahí, para adelante, hay que seguir adelante. Muchas gracias.